Bueno, buenas noches. Estamos con Sergio Fontes, Adán Quesada, Alberto Rodríguez, Esteban Ferro y en el entorno digital, Claire Doffman. Además, Lorena Lira debería estar acá, pues en principio, porque estoy reunido con un grupo. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Grupo colectivo? ¿Comuna? Think Tank. Un think tank, exacto, que se llama OEA. ¿Eso OEA es acrónimo de qué? Depende del contexto, pero de principio un espejo crítico a la Organización de los Estados Americanos, que a veces es organización de expedientes y archivos, pero pues, a veces es organización de estados alterados. A veces opio, éxtasis y ácido. Uh-huh. Depende del contexto, le cambiamos el nombre también. Perfecto. O sea, los conservadores dicen que es organización de estúpidos ácratas también. Sí. O sea, los enemigos, los frenemies. Sí. Ya, o sea, ya tienen frenemies. Sí, y a veces somos la OSEA también, ¿no? Entonces... Ok, vale. Entonces, digamos, parte de mi interés por hablar con ustedes, pues tiene que ver con que aparecieron en mi feed, pues no en mi feed, en el feed de reemplazo, como de, eso que sugiere, como, hay afinidad. Entonces empecé a ver lo que ustedes hacían y veía de manera bastante sorprendida, pero en el sentido de la ignorancia que tengo respecto al campo artístico mexicano, como que había una página de memes que relacionaba campo artístico y política, y que lo hacía siguiendo la senda de otras, pues de aquí yo como que yo marqué una genealogía, pues porque doy clases de teoría e historia del arte, marqué una genealogía con Curizambuto y con Graviel Orozco, como que, estos hacen parte de esa generación que hace crítica con obra a través de memes y redes. Después me enteré que ustedes hicieron algo en el Tamayo, ¿fue? ¿Sí? En el Carrillo Gil. En el Carrillo Gil, perdón. Y que dentro de esas presentaciones estaba su merced también, y que el trabajo no era simplemente como una pose memera para parecer chistosos, que digamos como es como el modelo Rolo, ¿no? Como hago memes, parezco chistoso, me hago conocer de gente, me lleno de enemigos, después les pido disculpas en fiesta, después me invitan a trabajar con ellos, después vendan su galería y estoy en arte. Entonces como, ¿será que aquí lo hacen así también? Entonces en ese sentido, cuando me preguntaba eso, también me encontré con otros perfiles, entonces lo que le decía, Curizambuto, toda esta vuelta, y empecé a revisar, es como una tendencia de producción de crítica de su generación, que es como, entonces aquí ya hablo desde viejo, ustedes son nativos digitales, ustedes crecieron con Facebook, ustedes crecieron con las redes, ustedes crecieron con la cultura de cancelación, con lo woke, a diferencia de los viejos que estamos como en el tránsito, ¿no? Entonces esta generación produce crítica así, escribe así, opina así. Entonces quería empezar preguntándoles, no sé si hasta ahí Claire me escuchó. Claire. Sí. Perfecto. Bien, vale, gracias. Bien. Entonces quería preguntarles la típica pregunta para el grupo de rock. ¿Cómo empezaron? ¿La respondo yo? Sí. Toma la palabra. Tomo la palabra. Empezamos era como abril, mayo creo del 2021, del año pasado. En pandemia. En pandemia. En realidad empezó un poco como una idea muy sencilla de tratar de armar como una especie de colectivo en torno al archivo originalmente. Eso es, o sea, formalmente ese es su leitmotiv. Originalmente ese era. Mira. Pero creo que también siempre se pensó como algo que podía expandirse, transformarse, ¿no? Como una idea también un poco rizomática, creo. Y entonces, creo que conforme hemos ido trabajando, han cambiado muchas cosas. Creo que nos hemos expandido en varios sentidos. Pero sí, originalmente yo lo empecé con Adán y con Ali Cotero, después llegó Sergio, después invitamos a Claire y a... Con Ali Cotero. Ali Cotero, Y ahorita no está con nosotros. ¿no está con OEA o no es? Pues creo que no está con OEA en este Ya, momento. listo, okay.
Obvio. Pero sí fue como parte muy importante La formación inicial, pues. de la formación inicial y como para darle un poco de sentido a lo que era OEA. Y después llegaron Lore y Claire, que Lore y Claire también trabajan mucho con archivos, de diferentes formas, pero trabajan mucho con archivos. Entonces como que la idea original era eso, o sea, trabajar con archivos digitales, archivos físicos, etc. Y creo que experimentar un poco con las narrativas alrededor de los archivos, etc. También estaba Manuel López en ese momento, que es español y que, bueno, después volvió para España. Creo que también lo que se fue planteando desde el principio en OEA era que expandir las participaciones, colaboraciones, miembros, etcétera. O sea, como que siempre hemos tratado de expandirlo. Y creo que también siempre entendimos que iba a haber quizá presencias temporales, unas presencias más fijas, ¿no? Entonces, Manuel estuvo un tiempo, unos meses, después se fue. Llegó Esteban ahora en... ¿Qué fue? ¿Febrero? Pues enero como tal. En diciembre Ali me contactó para que estaban planeando lo del Carrillo Gil y pues hicimos como, o sea, entre Adán, Ali, Manuel y yo planteamos como una propuesta para el Carrillo dentro de lo que iba a plantear la OEA, y ya después como justo yo iba a llegar a México. Y se quedó. Sí, pues prácticamente como que entré. Ok, o sea, entró a la alineación, no fue solamente como invitado, sino ya hace parte de la alineación. Sí, Okay. Creo que igual como que las circunstancias se dieron como para unirme al grupo, y pues el hecho de que yo esté presente aquí pues me dio tiempo y espacio como para colaborar más activamente. Por supuesto, listo. Ok, entonces como que ahí está, esa es como la gesta de formación de OEA, ¿sí? Ok. Ahí quería preguntarles respecto a sus antecedentes, esa idea de archivo, ¿de dónde proviene? Y me refiero sobre todo al hecho de que ustedes también son una generación profesionalizada en entornos académicos donde, aquí ya estoy haciendo una suposición hemisférica, donde creería que como en Colombia tienen ciertas lecturas de autores, como que ustedes también los joden con Didi Uberman, también los joden con Derrida, también los atacan con teoría crítica francesa, filosofía contemporánea francesa, incluso Postestructuralismo. Ustedes también sufren postestructuralismo. Allá en Bogotá es la plaga. En la Nacional, dígame usted con los profesores que leen francés mal traducido y no saben leer. Pues, no sé, o sea, yo lo que he percibido es que una piedra angular de las narrativas que hemos retomado sí ha sido mucho como teoría más contemporánea. O sea, ¿ustedes están cerca al materialismo especulativo pronto? ¿O no tanto? Pues sí, totalmente, ¿no? Y esa es como una de nuestras líneas muy claras. O sea, retomamos mucho la noción de hiperstición para poder generar narrativas y sobre todo especulación simbólica. Muchas veces se queda en pura especulación, a veces logramos concretarlo, pero pues justo nos permite una fluidez tanto en medios como en cuerpo de obra, que pues creo que ha sido muy ventajoso para nosotros. O sea, en ese sentido, pues no sé, yo como que he visto que Alberto o Adán, por ejemplo, tienen más nociones como de estas dinámicas dentro de redes. Entonces, como que al final ellos también nos han dado como muchas piezas angulares como para poder proyectar eso en redes sociales. Y pues, no sé, creo que en el trabajo como ya de cuerpo de obra museográfico, más de galería, pues ahí sí es como tratar de bajar eso, no sé. ¿Qué significa bajar? O sea, aterrizar esas ideas dentro de dinámicas y dentro de producción que pues apelen a eso, siempre como a estar especulando, a generar narrativas posibles, más allá de que existan o no sé. Ok. Sergio, Sergio lo mencionó ahí respecto a como las decisiones visuales, no sé si le entendí bien, como la configuración de piezas visuales, decía usted. Pues de cualquier tipo, realmente. Ok, y lo atribuía como una fluidez, y quiero como retomar esa palabra, pues tratarla como un concepto. ¿Cómo maneja usted esa idea de fluidez?
Y respóndale, haga cuenta que le está respondiendo a un viejo de 50 años. O sea, como sea muy delicado en el manejo de términos, porque esa es la audiencia de reemplazo, como una gerontocracia. Sí, la fluidez creo que va en cómo nos hemos constituido a partir del trabajo más que de ideas a priori. Sí. Y en ese sentido, pues por ejemplo, empezando con una intención de pues identificar, hay una organización que se llama Organización de los Estados Americanos, que opera en Latinoamérica, pero tiene su base en Washington. Ese es como un ancla que creo que nos mantiene con cierta claridad política, de que nos asumimos como organización. Por eso ha habido compañeros que se van, regresarán eventualmente y demás, porque lo que importa es una mesa de trabajo, un grupo de trabajo activo, un tanque de pensamiento operante, y pues no tanto la cuestión autoral, ¿no? En ese fluir es que, por ejemplo, de pronto también nos hemos dado cuenta de cuáles son nuestros límites. Pues si nos ponemos serios y a compartir noticias, pues tenemos poca posibilidad tal vez de jugar con, pues ahora sí que las posibilidades de la red, ¿no? Pero entonces ahí el serio sería como si trabaja con el archivo de manera postestructuralista y postmoderna, como aquí tengo un archivo, lo voy a desplegar, fin, ahí se quedó, digamos. Ustedes van de una manera más dinámica relacionándose con ese archivo. ¿Sí? No, sí, le preguntaba a Dan, pues no sé. Es que yo creo que desde el principio la parte del archivo ha sido como una... O sea, creo que hemos pensado más el archivo como una especie de narrativa histórica, material, ¿no? O sea, como que sustenta un montón de cosas que conocemos hoy en día. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer desde el principio y que seguimos haciendo hasta ahora es manipular esas narrativas según nuestros intereses, ¿no? Tanto estéticos, conceptuales, históricos, etcétera, ¿no? O sea, ha sido más bien una cuestión de pensar en el archivo como algo con lo que podemos jugar, más con algo que solamente tenemos que desplegar, ¿no? Entonces, sí hemos desplegado archivo y sí hemos tratado de divulgar archivo, pero creo que también hemos tratado de hacer nuevas pruebas sobre archivos, dislocar los archivos de alguna forma, desdoblarlos de formas distintas según lo que nosotros pensamos. Suplantarlo incluso. Saludos ciudadanos del mundo. Este es un mensaje de la OEA para la Policía del Pensamiento. Sabemos que desde la segunda parte del siglo XX han generado operaciones psicológicas para controlar el desarrollo de la capacidad cerebral del continente americano, con el fin de exhibir sus campañas de desinformación y de criminalización al ancestral consumo de enteógenos de los pueblos de la Yayala. Hemos desclasificado el documento Title, los hippies y los hongos alucinógenos en la Sierra de Oaxaca. Materias y palabras clave. Subject: México, Distrito Federal, Oaxaca, Huautla de Jiménez, Contrainsurgencia, Contrainteligencia, MK Ultra, Subproyecto 58, Control Mental. Description: Ponencia presentada ante la reunión número 28 de la Asamblea General de la OIPC, Interpol. O sea, al final lo que creo que también es importante para nosotros el hecho de no sé, la legitimidad discursiva del archivo, ¿no? Entonces, si tenemos la capacidad de justo desplegar un archivo y si al final estamos generando especulaciones, consideramos que el archivo mismo, la legitimidad tanto material como de estilo, etcétera, del archivo, puede ser manipulada para reemplazar narrativas, para suplantarlas, para especular sobre ellas, y pues, el mismo formato es un formato que pues confunde al final y genera ahí una, pues no sé, que genera, ¿cómo se dice? Se me va la palabra. Tensión. Pues sí, tensión, no sé, al final, pues no sé, la audiencia también queda como, pues, no sé, como... perdón. Y es que cuando le decía a Dar que se lo explicara a un viejito de 50 años, es porque uno a veces se come el cuento. O sea, como que uno ni siquiera se sorprende, sino es como, ay, ¿verdad que la hacía? Y ay, el arte, como que me lo contaron respecto a, no sé, Sergei Gilboa y todas estas teorías como de arte tardomoderno gringo, como que, ay, ve,
Y Cuevas también en México hacia lo suyo, y allá en Bogotá, en Colombia también otros autores cuya historia jamás se ha querido contar y jamás se contará. Entonces, sí, es el viejo, el boomer, el generación X, se come muy de pleno muchos de los contenidos que ustedes generan. Justamente creo que algo, pensando en la fluidez que nos interesa en relación al archivo y también al tiempo, es que creemos que el archivo, hablando sobre el pasado, es realmente importante. Pensamos en Operación Cóndor, tantas cosas que han cambiado y generado incluso políticas públicas, ¿no? Como de, pues, en relación a la memoria, ¿no? Como, pues, de pronto sale los archivos del terror, por ejemplo, que documentaban toda la Operación Cóndor, y de pronto se tienen que generar políticas públicas post-dictadura en Argentina, Chile y demás, que pues implican toda una nueva narrativa de Estado, ¿no? Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. Se terminen las guerras imperialistas, especialmente la que nos amenaza por parte del imperialismo norteamericano, comandado de nosotros. El observador se encuentra siempre un paso adelante, por así decirlo, de toda la experiencia que está aconteciendo. Rafael Guillén Vicente. Porque ustedes quieren a Che Guevara para presidente, ¿no, pendejos? Entonces, en ese sentido nos parece importante el archivo, pero también nos importa el futuro. Creemos que la izquierda política, el espectro de la izquierda, tiene mucho interés en el pasado, pero creemos que a veces hace falta imaginación política para pensar en formas asertivas de construir hegemonía a futuro. Y en ese sentido es que nos interesa operar también generando archivo de cosas que creemos que van a pasar, haciendo prospectiva política y jugándole con la posverdad de la red. Claro que sí, que además esa es otra cosa que me faltó señalar. Ustedes son la generación que sí va a votar por el cambio en muchos países, no solo, pues no sé si acá pasó, no, pues estoy muy como descontextualizado de lo que sucede en México, pero Chile, Colombia, lo que va a pasar, esta generación en parte la más joven, la que apenas está estrenándose como votante, va sí a realizar ese cambio y hacerle exigencias a la izquierda mamerta, o sea, la generación de mis padres, y a la izquierda posmoderna, que sería la mía, de que pues sí, las lógicas identitarias del putas, pero seguimos siendo neoliberales y ustedes no hicieron un culo. Estoy de acuerdo. Quería preguntarle a Claire, ¿su merced de dónde es? Pues yo vivo en México, pero ahorita estoy fuera de la ciudad. No, ¿de dónde nació? Yo soy de Houston, de Texas. Eso, ahí quería preguntarle sobre todo como una pregunta que tendiera, si se puede, a contrastar, y es respecto a su origen. Su merced, ¿qué piensa de como de este modelo hipersticional, aunque no tanto, que señala de una manera clara, me parece a mí, a los Estados Unidos y a sus prácticas de relaciones exteriores, pues a su política exterior? Su merced, como estadounidense, ¿qué opina al respecto? Es decir, ahí, ¿cuál es su posición? Sí, pues bueno, yo trabajo como archivista en Los Ángeles. Tengo pues un año y algo analizando documentos estatales de los Estados Unidos en sus corporaciones en Latinoamérica, sobre todo en América. Entonces tengo como pues una investigación propia sobre los hechos, el pasado, el presente, todo. Entonces obviamente eso es lo que me interesa.
entrar del grupo de la OEA y pues nada, o sea, eso que siento que hay una campaña de desinformación enorme en los Estados Unidos, sobre todo con las relaciones exteriores hacia Latinoamérica. Entonces, pues yo como que yo tuve mi momento de claridad hace rato, pero supongo que hay mucha gente en los Estados Unidos que no sabe nada de lo que está pasando, lo que ya pasó. Entonces siento que pues, algo es un esfuerzo trabajar con los documentos, con los archivos y pues, pensar en abrirlos, divulgarlos y pues, manipularlos un poco para abrir un espacio nuevo, ¿no? Okay, claro. Entonces, sí, en ese sentido hay como una posición que no romantiza el patriotismo como de, se está metiendo con mi país, y además sí, eso, y además creo hay una posición como reactiva respecto a la manera en que el gobierno de su país también ha construido circuitos de información, que usted lo señala muy bien, que terminan desinformando. ¿Sí es así? Vale. Entonces quería preguntarle a su merced, porque igual si nos apegamos a la idea de la hiperstición desinforma. Entonces aquí quería, no sé, digamos si lo que ustedes estarían haciendo con OEA, Claire, sería jugar como a las fórmulas matemáticas de la multiplicación, donde menos por menos da más, es decir, desinformación más desinformación darían información. ¿Usted cree que esa ecuación sería correcta o estoy delirando? Pues puede que sí, o sea, bueno, vemos, ¿no? O sea, creo que ya estamos en el momento de ver qué va a pasar, como, no sé, en unos 30 años, digo, unos 50. Creo que ahorita estamos como en medio de la desinformación, no sé bien qué va a pasar, ¿no? O sea, que en ese sentido estaríamos como en un proceso que ni idea, ¿sí? Sí. Ok, vale, gracias. Yo ahí quería meter la cucharada un poco de que siento que hay una cosa de la circunstancia de frontera entre Estados Unidos y México que siento que hace muy especial como la manera en que se maneja la información acá, o también, creo que ustedes también se pueden extender más sobre lo que es la política y como el espectro del mundo de los medios de comunicación, que creo que es mucho más como importante o como que está mucho más como metido o como más entretejido con la cultura popular en Estados Unidos y en México, como que hay una marcada diferencia aquí a comparación de, pues, por lo menos Colombia, como de que siento que aquí los medios de comunicación tienen mucha más fuerza y como que han entretejido más la cultura, y entonces creo que eso es una cosa muy importante, que las corporaciones, los símbolos de la cultura están mucho más en el imaginario de la gente, marcan mucho más las identidades que en otras partes de Latinoamérica, o por lo menos en Colombia. En Colombia como que hay como una especie de margen, ¿no? Como de que uno siente que hay un margen entre la televisión y la cultura popular, y que no está tan entretejido, y que siento que el hecho de la circunstancia de la frontera hace que eso sea como un campo a explotar, como un potencial de imágenes e imaginarios que se pueden manipular desde hipersticiones, como que aquí como si aquí estuviera más acelerada la cultura y que estuviera un poco más adelante, y que ya casi siento que todo el mundo está más como acostumbrado a manejar esas visualidades, esa iconografía, esos referentes simbólicos. Y eso, pues, justo yo había pensado mucho en las diferencias entre las páginas de memes en Colombia y las páginas de memes aquí. Y sí, obviamente aquí está como mucho más fundamentada esa crítica desde lo digital, ¿no? Que en cambio en Colombia sí solo todas las páginas de memes, por lo menos bogotanas, son de chistes. Y ya, no, y son de memes que replican memes que son coolísimos. Ajá, sí, no, y es como de que simplemente como que se refieren a la realidad política desde chistes malos, pero que no son tan profundos. Como pero uno de los responsables de una página de memes exitosa, comillas, muy difundida en Colombia, que se llama Francisco Toquica, firmó la carta de los artistas que apoyan a Petro.
O sea, de pronto le dan un puesto, ojalá, como no sé, memero de Estado o algo así. Pues uno nunca sabe, ¿no? O sea, yo por algo firmo la carta de Petro, ¿no? Esteban, de hecho, ahorita que lo estaba diciendo, sí, es decir, en Colombia la gente consume medios, pero los consume no para informarse. Creo que los consume para producir sobre-identificación. Digamos que una de las piezas visuales que voy a utilizar en el curso va a ser, voy a comparar dos trailers, de las películas más exitosas en el cine colombiano, que hablan sobre colombianos, pero sobre colombianos siendo colombiano guiso, y colombiano de mierda, y colombiano trepador, y colombiano no narco, que son El Paseo y El Carro. El Paseo es una película, El Carro es otra, y las hace Dago García, que es un productor muy importante en el sentido de que también produjo El Abrazo de la Serpiente, que es una película que vale mucho la pena, donde aparecen caballeros como aquí este personaje, donde en El Carro y en el Paseo muestran al colombiano siendo chambón, borracho, guiso, siendo lo que somos, pero no informado. Es un colombiano apolítico porque es bruto respecto a la actualidad de su contexto, por eso vota con las putas patas siempre. Y en ese sentido, sí, acá, digamos que aquí uno habla con taxistas, y no, el taxista no es el uribista pobre que es como, y entonces va a votar por la izquierda, entonces lo bajo acá y le pego. Sino que aquí se puede dialogar. Obvio, soy de afuera, le pego al colombiano y va a decir allá como, los taxistas allá también son uribistas. Pues no, pero siento en un diálogo que es más amable y más informado. Sí, no lo había notado, pero gracias, me interesa mucho. ¿Es verdad entonces lo que dice Esteban o estamos apantallados porque pues... Bueno, yo solo quiero acotar que los Ubers tienden a ser panistas. Sí, son de derecha, pero es que allá en Bogotá... No, de hecho en la costa Caribe, en Medellín, usted con un taxista es como... Guárdese sus opiniones respecto a candidatos de izquierda porque, venga, interesante, le casca. No, y se lo digo realmente, o sea, si usted va, yo también le diría pilas con sus opiniones políticas en la costa norte colombiana y en Medellín. Por lo menos eso he visto y me ha pasado. Seguro en ciertas regiones de México también, pues seguro. ¿no? De izquierda. Y, no sé, el otro día Juan Obando me estaba diciendo que Colombia es mucho más agringada que México, ¿no? Entonces yo le decía, no sé, Juan, o sea, siento que acá en México la cultura gringa está... Con todo, ¿no? Sí, Y no estoy de acuerdo, lo que pasa es que no tenemos plata, por eso no podemos. Sí. Si hubiera... Y como que lo que me explicaba más bien era que era una cuestión como más como ideológica de alguna forma, ¿no? Hablábamos de todas estas bases militares que hay de Estados Unidos en Colombia. Acá en teoría no hay bases, pero creo que porque no hay necesidad de bases, ¿no? La frontera que dice usted. Y al mismo tiempo hablábamos como de la cultura woke en Colombia y la cultura woke acá en México. Todavía no ha llegado tanto, pero ya asoma. Y justo lo que decíamos, creo que lo que coincidíamos él y yo era que la cultura woke ya está ahí, pero no la entendemos como cultura woke, sino que se entiende como, como que no tiene un nombre, digamos. Pues se confunde con políticas identitarias. Digamos que en Colombia la representación del indígena, pero otra vez, el colombiano bruto, pero en este caso indígena, ¿no? Como apolítico, que no pelea, que no se moviliza, que si llega ExxonMobil a sacarlo, pues es como, sí, sigue y róbeme de nuevo. Pasa mucho, y precisamente, que eso me lo explicaba ayer Joshua Ocon, a quienes se movilizan dentro de estas comunidades los señalan directamente como subversivos, que es la acusación como típica contra las izquierdas en el hemisferio, y después los matan. Sí. Entonces, sí, allá todavía no, y en los entornos universitarios todavía no, porque todavía estamos como con un coletazo del Me Too, que tiene que ver como campañas de cancelación que triunfaron un poco, pero que aún se sigue presentando como profesor acosador, galerista acosador, nunca un galerista de derechas. Todos los galeristas y profesores de izquierda son los acosadores, porque la derecha no acosan, eso hay que tenerlo claro, ¿no? La derecha colombiana no acosa, ¿no? Estas cuestiones de la política identitaria también es que es muy diferente, como que yo siento que las políticas identitarias en Colombia están muy marcadas de pronto así en ese contraste de izquierda, derecha, y ese es el binarismo que se entiende aquí como
el Estado se apropió de ciertas simbología como propuesta de izquierda desde la Revolución Mexicana, como que aquí es mucho más confuso, ¿no? Como que aquí los límites se traspasan todo el tiempo, las diferencias entre izquierda y derecha no son tan claras, es un conflicto generar realmente una identidad como diferente que haga como una oposición política clara, y es como pues eso, como que tienen aquí hay este imaginario como que el Estado se ha fundamentado desde el pueblo, pero al mismo tiempo hay unas corporaciones gigantes que siempre han manejado el Estado mexicano. En Colombia, por el conflicto armado, hay un límite súper claro sobre qué es lo que es izquierda, qué es lo que es derecha. La derecha es uribista, la izquierda es guerrillera en el otro punto, entonces es muy marcado. Entonces la política identitaria siempre ha estado entre o blanco y negro. Y ese centro ya empieza a ser un territorio muy marcado. Ese centro es el de las canceladoras como Carolina Sanín, que ahora ya quieren no cancelar. Es porque ya las cancelaron por canceladoras. Pero bueno, ya entretejiendo eso, como que por eso creo que también el hecho de estos imaginarios simbólicos aquí está mucho más entretejido o mucho más divergente, más como que más encriptado y por eso mismo la crítica es mucho más compleja y más desarrollada, no está tan puesta sobre cosas tan obvias. Sí, pues aprendimos a la mala, ¿no? Pues es que a ustedes les tocó con el tal, ¿cómo es? TLK. Sí, TLC. Ahí empezó de lleno, eso fue en los 90, ¿no? Sí. Super, iba a decir algo, perdón. Nada, pues no puedo hablar de Colombia, pero por ejemplo sí veo que las tribus son diversas aquí, por lo menos. O sea, yo no me atrevería a decir que el feminismo hegemónico aquí tal vez es o el único, el de las políticas identitarias, porque sí veo una discusión fuerte en general, como o sea, el feminismo interseccional justo está luchando contra la política identitaria todo el tiempo, y hay pues mucha gente ahí al pie de cañón diciendo ni madres, como ahora sí que no van a pasar como estas subterfugios ideológicos o dobles discursos, ¿no? Entonces, pues nada, y así un poco en todo. Muy bien. Sí, es como una medio prueba factible de lo que en realidad está pasando en general en México, ¿no? O sea, es como... O sea, esas tribus están dentro de las propias organizaciones, ¿no? O sea, en nuestra propia organización podríamos haber tribus, ¿no? Sí, son pequeñas arenas dentro de la arena totalitaria. Una gente encubierto. O sea, yo por ejemplo siento que lo que conglomera mucho tal vez la confrontación discursiva en México sí es la cuestión de clase. O sea, creo que en ese sentido, por ejemplo, nuestro actual presidente sí sacó mucha ventaja de eso, apelando a la clase trabajadora, apelando a una política supuestamente pues más horizontal, etcétera, y pues nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que sí ha tenido políticas en ese sentido, pero la mayoría siguen en la misma dinámica de perpetuar un poder súper hegemónico y institucional, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, también creo que, o sea, y es que sí es súper complejo, porque al final las políticas identitarias en México, quieras o no, muchas veces sí son completamente transversales. O sea, no sé, aquí hablas, por ejemplo, de pigmentocracia, ¿no? Así, el término pigmentocracia. Y tienes como un dato que dice que, pues no sé, la gente con tez blanca, el 25%, no sé, por decir un número, no sé, el 25% tiene estudios superiores, la gente de piel morena es nada más el 11%, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que también es muy evidente que sí hay un sesgo y que obviamente sí implica cuestiones identitarias como visibles, pero también toda una legitimación cultural detrás, ¿no? Y en ese sentido también creo que nosotros como OEA lo que buscamos es justo esa politización a partir de términos sencillos. O sea, al final es justo lo que hablamos, que pues no sé, la gente cree que tiene legitimidad de hablar de política, de ideología o lo que sea, mientras esté fundamentado en la academia, en su bagaje como de alta cultura, etcétera. Y pues tal vez lo que también nosotros estamos buscando es abrir un surco en eso y decir como, pues la política está implícita en todo. La misma cultura pop está sumamente politizada, más bien
ese es su gran móvil, ¿no? La politización implícita de la simbología, y en ese sentido sí queremos apelar a eso, o sea, apelar a generar un discurso que permita una politización al alcance de cualquier persona y que no tenga que legitimarse en estudios académicos. O sea, en ese sentido sí, creo que sí confrontamos mucho las nociones teóricas de la academia, y sí estamos, bueno, al menos personalmente, pues sí estoy en contra, ¿no? Así de, me legitima ideológicamente el hecho de tener una maestría y de haber, de saber quién es Foucault. La neta no, o sea, sí. Al final, no sé, todos tenemos capacidad de asimilar lo que pudo haber dicho ese güey sin necesidad de tener ese bagaje cultural, porque pues, lo vivimos al final, ¿no? Sí, pues de hecho gracias Sergio, porque como que ya nos aterriza de nuevo, nos hace caer, es que dice usted, como de nuevo en el motivo de esta reunión, porque nos estaba poniendo como por la política comparativa. Sin embargo, sí, respecto a una expresión que utilizó usted, la acabo de olvidar, que tiene que ver con la política prospectiva, ¿es? Bueno, que no, usted la usó. Perspectiva sí, eso, la perspectiva política, qué pena. Entonces, sí, su merced ya se me adelantó la siguiente pregunta, que tenía que ver con sus metodologías, es decir, listo, las bases de ustedes son archivo. Esteban también lo ha hecho como a lo largo de su trabajo en varias como experiencias, pues archivista. Entonces, listo, está ese punto de partida, está la intención de lo hipersticional, de utilizar la estrategia de las fake news para desarrollar contrainformación. Ahora, ¿cómo proceden? Es decir, aquí otra vez pregunto como profesor de 50 años, ¿ustedes van a la biblioteca o toman internet? Supondría que internet es como más que la biblioteca, pero he visto que no desprecian como la búsqueda de, no sé, prensa. Encuentran la información buscando, tomando como la OEA, creo, como el marco espacio-temporal, o político-temporal, creería yo, y a partir de ahí, ¿qué hacen? Es decir, toman la nota de prensa y generan una imitación de las fuentes y del diseño gráfico para engañar al boomer que va a leer el meme, o no hacen eso, sino al contrario, exacerban la lógica visual de Instagram, como el diseño gráfico instagramero, para igual decir lo suyo. ¿Cuál es ahí el proceder después de que ya dicen, listo, voy a trabajar con esta noticia, con este archivo? Creo que hasta ahora un montón de las cosas que hemos hecho vienen de conversaciones entre nosotros que ya llevan un rato, ¿no? O sea, las 6 personas que estamos ahora estamos trabajando desde febrero, pero digamos que a excepción de Esteban ya llevábamos desde septiembre más o menos del año pasado. Que es muy poquito. Que es muy poquito, pero siento que entramos con demasiada información y hay un montón de conversaciones entre nosotros e intereses que siempre están rotando entre nosotros y que siempre se están transformando de alguna forma. Y creo que la idea de la hiperstición y sacar noticias falsas, porque lo hacemos totalmente intencional, es un proceso más bien de tratar nosotros de, creo que lanzar un anzuelo o una botella con un mensaje al mar y ver qué pasa de alguna forma, ¿no? O sea, como el otro día, por ejemplo, hicimos esta noticia sobre el LitioMex, y fue una idea que salió como conversaciones casuales entre nosotros, y LitioMex resultó que ya existía, aunque nosotros no lo sabíamos, y después no solamente eso, sino que el gobierno propuso el nombre de LitioMex como la empresa que va a administrar el litio en México, pero nosotros no lo sabíamos. ¿Quién les dijo? ¿Quién les realmente el que tenía el gran radar como de la problemática que se venía con el litio fue Adán. Alberto lo había pensado lo del litio. No, sí, o sea, la asociación de palabras, eso, pero ¿quién les dijo? Porque creería, no sé por qué, si de pronto podría ser como sucedió con lo de la Operación Cóndor y esta universidad que ustedes señalaron, ¿cuál fue? ¿Guadalajara o Monterrey? La universidad no sé qué. Sí, la UAS. Eso, que había como un perfil que respondía como no, los tombos merecen honor, los tombos no torturan, los tombos no participaron en la desaparición de personas, eso que ustedes están diciendo es paranoia, etcétera. Respecto a lo del LitioMex, ¿fue así? ¿Una reacción de un espectador preocupado? No, creo que más bien... ¿O LitioMex empezó a seguirlos?
No, o sea, nosotros creamos sabíamos que venía esta situación con el litio en México, ¿no? O sea, que ya estaba presente. Yo en una conversación con una amiga, con Gaby Cepeda, estábamos hablando sobre visitar el desierto de Sonora e investigar qué estaba pasando con el litio en Sonora y qué iba a pasar hace 6 meses más o menos, el año pasado todavía. Y platicando con ella estuvimos rebotando nombres de cómo se podía llamar, y para mí el que tenía más sentido era Litiomex, porque existe Petróleos Mexicanos, Pemex, entonces Litiomex como que tenía mucho sentido. Además era parte como de la infraestructura de extracción de recursos minerales. Y es la manera en que los estados suelen nombrar su explotación de recursos. Era como seguir un poco la lógica corporativista, etc. Y más bien nosotros justo estábamos pensando en todas estas cosas que pasan con Elon Musk, por ejemplo, etc., ¿no? Entonces nosotros, a partir de las conversaciones que tenemos, lo metemos todo en la licuadora y sacamos algo de ahí, de alguna forma, ¿no? Que nos haga sentido y que de alguna forma toque ciertos puntos que para nosotros cree una tensión entre lo real y lo falso, ¿no? Entre la verdad y la ficción, de alguna forma. Y creo que cuando encontramos como las palabras, imágenes, mensaje adecuado, encabezado adecuado, entonces lo sacamos. O sea, ¿que tienen una junta de memes? No realmente. ¿Una junta asesora de memes? Como tienen un grupo como, mira lo que se me ocurrió, le falta esto. O sea, sí tenemos... Creo que eso habla mucho de como lo orgánico que creo que trabajamos, que es más como de que si alguien se le ocurre una idea, prácticamente la produce, la muestra, la discutimos, y cambia algo, y ya, es como que... O incluso en las mismas conversaciones como que creo que ocurre que se ocurre una idea y alguien la hace y se discute un poco, pero no es como cada semana que tengamos una junta específica para eso. Sí, porque me gusta esa aclaración respecto a mi pregunta, porque uno de los modelos de la operación de los espacios que aún no se han convertido en institución en Bogotá, que se hacen llamar independientes, pero no lo son más bien escaleras para trepar hacia el escenario del mercado, es operar como jugar al mini administrador, como al mini administrador que se reúne con sus amigos artistas cada lunes o cada X tiempo en la semana para discutir la exposición que viene, qué hacemos con este artista que nos lo cancelaron, cómo vamos a pintar la fachada, etc. Allá se opera mucho eso, pues porque todos los colombianos tenemos un codo en el corazón y ese sale ahí incluso en los espacios de artistas jóvenes. En este caso ustedes son más fluidos, ¿no? Sí, pues hay de todo, ¿no? No nos podríamos ningún membrete, pero por ejemplo, hablando del método, creo que sí, algo real es que nos interesa el análisis de información, identificar tendencias y operar como sobre las conversaciones dominantes. ¿Cómo identificar tendencias? Eso me interesa. No sé, lo que les bota el algoritmo o qué. Sí, pues creo que lo que leemos en internet en general, o sea, creo que al final de cuentas sí somos como no solamente como un grupo de trabajo, sino sobre todo como una generación con un exceso de información, ¿no? Entonces creo que nosotros estamos tratando de utilizar ese exceso de información, ya sea para desinformar, ya sea para crear ficciones, para crear hipersticiones, etcétera, pero digamos que nuestra materia bruta de trabajo, por decirlo de alguna forma, es la información, ¿no? Entonces, creo que una de las formas de sacar las cosas sí pueden ser las noticias falsas o supersticiones, pero de pronto también tenemos otros procesos en donde podemos hacer cosas un poco quizá más elaboradas, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde funciona este flujo, en donde creo que no nos consideramos ni una cuenta de memes, ni un colectivo artístico, sino más bien justo decidimos ser una think tank por eso, porque también es como un espejo crítico a cómo funcionan un montón de organizaciones políticas en general, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y quizá nuestro enfoque sea como más cultural, pero por supuesto que la cultura es 100% política, entonces para nosotros creo que ese flujo de información, ese flujo de estímulos, etcétera, todo el tiempo está ahí, y más bien tratamos de eso organizarlo de alguna forma y darle el sentido que nosotros le queremos dar a esa información. Pero sí, lo de los memes y todo eso es como muy orgánico.
pero justo también nos reunimos en este espacio muchas veces a hablar de proyectos específicos y de ideas específicas para aplicar a cosas, convocatorias, cómo nos estamos organizando, etc. Gestionar proyectos que se... Y más allá de la inercia del día a día, o sea, tenemos, por ejemplo, claro que ahorita nuestra agenda es hacia el 2024, en el sentido de que vemos que, pues, las elecciones binacionales, por decirlo así, pero que en realidad son, pues, más allá de binacionales, hay elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en México, es como un año bisiesto electoral. ¿Son coincidentes? Sí, el mismo año, al mismo tiempo. Y la cuestión de izquierda-derecha, el anticomunismo, que es algo que particularmente estudio, va a ser como algo constante. Al mismo tiempo hay elecciones en República Dominicana, en El Salvador, países invadidos o intervenidos en Panamá. Entonces, pues... Que en Colombia no. ¿Qué es esa cosa? Deberíamos, ¿no? 7 bases militares. Eso es invasión. En Colombia... Sí. No, en Colombia estamos en... es como la mitad. En Colombia hay elecciones cada mundial. Sí, entonces, por ejemplo, nuestro horizonte a futuro, ahorita... ¿Perdón? No calificaron este año. Por eso. Entonces, nuestro horizonte en el futuro, por ejemplo, no es como abstracto, no es solo, queremos pensar... ustedes prevén como, momento, se viene esto. Claro, y nos estamos preparando en una agenda clara para intervenir en ese proceso electoral, y en ese sentido nuestra perspectiva es más o menos, tratamos de hacerla enfocada y concreta. Sí. No abstracta, idealista, sino materialista. Ok. Sí, tal vez no hay una jerarquización en torno a la producción, porque pues justo, más bien nos atenemos a las circunstancias. Pues, no es lo mismo justo generar un meme o generar como algún producto audiovisual nuestro, que pues justo pues hacer algo para generar una propuesta para una institución o para una galería. Pero pues sí tratamos de que, si no va a haber si va a existir esa jerarquización impuesta para que podamos aplicar, también creo que tenemos muy claro siempre que buscamos estirar lo más que se pueda la liga dentro de esas jerarquizaciones institucionales, ¿no? Entonces, si vamos a aplicar para una beca, pues sí buscamos también que si nos dan la beca, que la beca nos permita generar una narrativa que se salga de los estándares que debería de ser como la producción artística de un colectivo becado, ¿sabes? O sea, como que va mucho por ahí. Ahí tengo una pregunta. Es más como aprovechar las instancias, tanto artísticas como institucionales para nuestros propósitos. Okay. Manipularlas lo más. No supeditarnos a ellas. Es que no sé si entendí mal entonces. Imaginemos como que supongan que FEMSA saca la beca FEMSA para artistas jóvenes y memeros independientes. En ese sentido, si le entendí bien, ustedes se reunirían entonces como FEMSA, Coca-Cola, extracción de recursos, agua, asesinato de sindicalistas. Vamos a contextualizar políticamente en términos, no sé si de prospección, vamos a contextualizar críticamente ese contexto, como una aplicación in situ para un poco intentar joderle la vida a FEMSA, a Coca-Cola, o pues no tanto. A mí me gustaría decir que, dado que probablemente sí nos interese ganar la beca FEMSA, tal vez Entonces, no sea lo más abstiene. conveniente adelantar información, porque somos una organización seria que siempre cumple sus acuerdos con las instituciones. Okay. Eso sí. Entonces ustedes no apuñalan por la espalda como, me diste la beca. Es que creo que quizás esto no lo deberíamos de decir. Bueno, entonces. Pero, creo que intentamos ser más estratégicos con eso. Van un paso más allá. Sí, tratamos de sí tener la beca y sí cumplir con eso, pero obviamente todo lo que vamos a hacer alrededor de eso va a tratar de ser crítico con lo que estamos haciendo. Quizá en ese momento le vamos a decir a FEMSA, sí, vamos a hacer lo que tú digas, pero después con el mismo dinero de esa beca vamos a hacer otra cosa que no necesariamente sea ese acuerdo, sino más bien sí tomar una postura crítica. Sí, realmente la producción puede ir en 2 líneas, en 3 líneas, ¿no? Es decir, ustedes pueden redistribuir recursos atendiéndose. Claro, y algo que nos interesa, la metáfora de cómo trapear un cuarto, creo que es importante para esto, porque uno debe trapear un cuarto siempre dejando una hilera que le permita salir sin mojarse los pies. Como un poco por ahí va la idea, creo. Ve,
Qué buena metáfora, es que como allá usamos solo aspiradoras. ¿Usted iba a decir algo? No. Ok, entonces quería preguntarle a Claire. Hola, Claire. Creo que también ya está. Listo. ¿Está Lorena? Sí, Lorena. pero no sé si No, respondió Claire. sí. Hola, Claire. Hola. Quería... Perdón, sí, estoy aquí, estoy en una misión en Ciudad Juárez, pero estoy escuchándoles y aquí estoy. Vale, Lorena, pues su merced, gracias entonces por unirse. ¿Qué quiere añadir? Pues ha escuchado más o menos, llevamos 48 minutos. Estoy escuchando, pero estaría, o sea, si gustas proseguir y después puedo ir haciendo intervenciones. De una, listo. Entonces le quería preguntar a Claire respecto a la lógica de archivo. O sea, me voy a volver como dos etapas en esta conversación. Respecto a la lógica de archivo, Claire, ¿usted ha identificado, no sé, jerarquías que produzca OEA respecto a tipos de piezas visuales, por ejemplo, como que en el no sé, digamos, por asiduidad, por éxito con el público, por reacciones negativas más enconadas, por ejemplo, como ustedes dicen, listo, los memes son los que despiertan más ira entre nuestros consumidores de 40 a 60 años. Ese tipo de distribución, perdón, de estudio de la información, ¿su merced lo podría establecer o todavía no? Pues igual es que llevan, insisto, poquito. Pues, o sea, en términos de los archivos que hemos desclasificado o divulgado, son en su mayoría como archivos que se trata de los archivos históricos, que se trata de operaciones psicológicas o operaciones de inteligencia por parte de la CIA, por ejemplo, otras pues agencias mexicanas. Hicimos una divulgación de un archivo de Interpol, era un archivo de... ¿Me escuchan bien? No sé si... Sí, muy bien, de hecho. Sí, ok. Nada, que hicimos como una divulgación de un archivo especial que tenemos en nuestra colección física y pues, o sea, en ese sentido estamos como armando pues como piezas o fragmentos del momento de anticomunismo extremo en Latinoamérica y en las operaciones gringas contra eso. Y pues realmente no veo como un algoritmo, una fórmula para decir qué archivos queremos como desclasificar o trabajar. Más bien va como en torno a nuestra investigación. O sea, los archivos como que nos ayudan a explicar o a describir cosas que ya queremos pues promulgar o como promover, ¿no? Entonces son como una especie de... Hay como una... Perdón. Creo que tampoco, o sea, diría que tampoco hay una segmentación de mercado o como de público y que entonces queramos como dirigir la publicación a esas generaciones para hacerlas enojar. Creo que tampoco sería como ni esa la intención ni como esa tampoco sería nuestra preocupación. Ok. Bien, entonces... se me cayó la otra pregunta. Pues esperaba que si hubiera estadísticas. Entonces, voy a pasar a otra pregunta y es: todo think tank tiene un objetivo. Como, no sé si aquí manejan esa retórica de administración de empresas como misión, visión. En el caso de ustedes, insisto, y no voy a dejar de hacerlo, están como recién empezando, a pesar de que ya tengan como unas relaciones construidas desde antes donde dialogaban en torno a esto. Ustedes aparecieron en pandemia, lo cual implica muchas prácticas de relación que se implementaron con la velocidad de las cuarentenas, más las exigencias de productividad, por ejemplo, y asimismo, pues, lógicas de desarrollo de discurso en términos de lo que su merced destacaba, como una fluidez que no necesita de una junta para poder operar, en este caso, al modo de lo que en Colombia en los 90 llamaríamos, en los 2000 llamaríamos colectivo. Ahí quería
preguntar respecto a, entonces, así jugando a la prospectiva, si pueden hablarlo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para este año, por ejemplo? Si no se puede, todo bien. De lo general a lo particular, y también pidiendo como la intervención de mis compañeros cuando lo consideren pertinente, creo que parte de nuestra misión es el futuro político de Latinoamérica y pensar en intervenir en él. No solo imaginarlo, verlo, sino pues creo que estamos en un momento en el que muchos están pensando en cómo articular, cómo diseñar incluso ese futuro, y no nos queremos quedar atrás. Como decía Alberto, somos, claro, un espejo crítico en relación al papel histórico que han tenido las think tanks en Latinoamérica, que han servido para la corporativización de la sociedad civil y la imposición de una economía de choque, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues creemos que somos de las primeras think tanks antifascistas en Latinoamérica, y pues así como hay redes de think tanks libertarias, nosotros estamos en la búsqueda de constituir una red de think tanks antifascista en Latinoamérica. Sí, también creo que desde el principio algo que nos ha interesado mucho y que hemos... que creo que es ya bastante obvio, es que el arte político o el arte de izquierda siempre utiliza un discurso de victimización y como de... rasgamiento de vestiduras. De rasgamiento de vestiduras, como tonos condescendientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que nosotros también, como objetivo, misión, es un poco darle la vuelta a eso y más bien entrarle al juego de frente, ¿no? Y como... También por eso es todas estas capas como de think tank y etcétera, porque claro que lo que estamos pensando es desde nuestras posibilidades y nuestra trinchera, sí como intervenir políticamente de alguna forma en nuestros nichos o en lo que nosotros podamos hacer, pero sí hacerlo activamente y no solamente como desde una posición pasiva, sino más bien como buscar una posición más activa, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas el arte, que se puede decir de izquierda o político, se quedó atorado como en una narrativa sesentera, setentera, ¿no? De que al final de cuentas se dieron cuenta que pues, vendía, y que es como esta cosa políticamente correcta de victimización, etcétera, ¿no? Entonces creo que nosotros algo que estamos buscando y que sí es como esta parte como de ser más estratégicos es darle la vuelta a eso y más bien sí volvernos activos y sí volvernos como tomar como como este espejo crítico y estas estrategias a muchos think tanks que existen de ultraderecha y etcétera, donde se manipula la información, donde se desinforma, donde se crean noticias falsas, donde se hacen todas estas cosas, pero nosotros creo que lo estamos intentando hacer con otra dirección, quizá, ¿no? Y entonces en ese sentido... Y también diría como... Perdón. Dilo. O sea, diría que también como, bueno, sí partimos de la información, pero yo creo que también cada vez más hacia el futuro transgredir esa información desde otra trinchera que también sea fuera de la virtualidad, ¿no? Como creo que un adelanto que podríamos decir es que estamos preparando también nuestros cuerpos para accionar también desde ahí, por ejemplo, ¿no? Que es importante también, o sea, esa proyección que queremos hacer en el futuro. Sí, o sea, creo que lo que dice Lore es muy importante. O sea, creo que estamos trabajando mucho en la parte virtual, ¿no? Es como una cosa que está ahí presente todo el tiempo, pero... El primer contacto con el público, ¿no? Con las grandes masas. Con espectadores y tal, pero por supuesto que la parte material, física, también es súper importante para nosotros, ¿no? Entonces, algo que hemos hablado mucho es esto de llevarlo virtual a lo material, porque sí creemos que hay un diálogo permanente y que ya es muy evidente entre lo virtual y lo material, ¿no? Al menos para nosotros. Justo como tú decías, somos nativos de Internet. O sea, todos aquí somos millennials, un poco centennials, ¿no? Entonces, somos de esta generación que todo el tiempo ha estado saturada de información, pero al mismo tiempo, o sea, estamos como bastante conscientes de esa relación, ¿no? Entre lo material y lo virtual.
¿Qué vamos a hacer este año? Tenemos en puerta una campaña de marketing para, sí es un poco de polarización local, se podría decir, o no es polarización local. Para generar conversaciones que nos parecen cruciales, ¿no? Y que están atoradas en la pasividad. Me encanta, está buenísima la definición de polarización. Eso. Tenemos una intervención en julio en el Summer Summer con los estudiantes de Ivy League, que eso lo hemos estado ya como trabajando y estamos muy entusiasmados también porque es como una oportunidad muy interesante para nosotros con todo este contexto, trabajar con estudiantes internacionales de la Ivy League que para nosotros sin problemas podrían ser agentes de la CIA, por lo miembros de una menos, think tank, por lo menos criados durante el gobierno Trump con todo lo malo y lo peor que pudo haber pasado durante ese cuatrenio, ¿no? Es decir, exacerbación nacionalista, racismo encriptado, wokeísmo, bla, bla, bla. Ahí Lorena utilizó una expresión que me llamó putamente la atención porque sí, efectivamente ustedes empezaron con lo virtual para llegar al público y generar una masa crítica, pero Lorena utilizó la expresión preparar nuestros cuerpos. Yo estaba pensando en colombianos como, están haciendo ejercicio, están entrenando para movilizarse, o salen a trotar todas las mañanas y eso, pero sorry, lo siento. ¿Cómo están preparando sus cuerpos? Pues no quites la cosa que dijiste como una posibilidad. O sea, están fit. O sea, como que creo que lo están aplicando para estar fit. Creo que también se refiere un poco como a los planes para puestos en público, ¿no? Como de que, y entre esas cosas está el de pronto ponernos fit si es necesario. Sí toca, o sea, si queremos hacernos una caminata de 10.000 kilómetros. Y bueno, yo creo que también eso, creo que también es bueno hablar de eso, más de eso, que al final lo del Carrillo Gil fue esa primera salida al público de parte de la OEA presencialmente, ¿no? Y eso fue toda una preparación, ¿no? Como en términos de, pues, puede decirse, de escenografía, de generar símbolos, generar cierta indumentaria para presentarse. Como que creo que fue dentro de un ensayo, pero también fue una cuestión de preparación, y eso que yo viví la mayor parte de la preparación desde Colombia, ¿no? Yo apenas llegué, entré ahí, pero sí sentí que fue una cosa que se fue trabajando y que incluso cogió forma en el proceso, en el espacio, y que dio muchas claves para cómo quiere presentarse la OEA al público, cómo quiere que lo perciban, cómo quiere generar dinámicas con el público, y creo que a eso se refiere, ¿no? Y que creo que eso es la cosa que queremos trabajar también mucho en el futuro, es como afinar y ser más contundentes con esas presentaciones al público. Ok, ahí quería preguntarle a Sergio respecto a esto que mencionó Esteban. No sé si aquí pasó respecto al hecho de que con la fecha que coincidió lo del Carrillo Gil. ¿Sí lo dije? Carrillo Gil. Sí es el Carrillo Gil, es que lo confundo con el otro. Eso que hicieron en el Carrillo Gil coincidía con una lógica de reactivación económica de que vamos a salir, vamos a reactivar los espacios, vengan, acompáñenos, ¿sí? Pues yo supongo que sí, pero también era la circunstancia de que realmente las instituciones museísticas aquí en México actualmente pues, tampoco cuentan con los recursos suficientes, muchas, entonces están echando mano de mucho arte emergente para llenar las salas, ¿sabes? ¿Sale más barato? Pues sí, o sea, realmente va mucho en esa dinámica también. De hecho, es una promoción imprevista de arte joven. Sí, o sea, al final es como súper irónico que esos espacios los haya conquistado el arte emergente, pero por falta de presupuesto, no por... Es cínica, sí. Es como re neoliberal. Sí, creo que, bueno, nosotros fuimos invitados por la UCCT. ¿Qué significa es la unidad de conciencias terrestres colectivas, ¿sí? ¿Sí es así? Esto es de un poeta, ¿Perdón? Colectivas terrestres, ¿no? Sí. Wow. Es un poeta, que es como un gestor, ¿no? No. Entonces, el UCCT de conciencias colectivas terrestres. Eso. Me faltaba conciencias colectivas. El UCCT está conformado por Dorín Ríos y a Ricardo Sierra, que son grandes amigos nuestros.
ellos nos invitaron a participar y a ellos los invitó el museo, ¿no? Ya. Entonces nosotros somos como los invitados de los invitados, por decirlo de alguna forma. Como las pirámides de Amón. Ajá, exactamente. Los teloneros. Pero al final de cuentas, justo creo que sí es una estrategia muy clara de parte del museo al no poder armar exposiciones nuevas, no tener recursos nuevos. Y usaron el espacio que tenían vacío para hacer esta cosa que se llamó Tiempo Compartido, y estaba lleno de colectivos emergentes, artistas emergentes, etc. Pero justo como dice Sergio, si no hubiera sido por las situaciones, bueno, por el contexto, perdón, eso no hubiera sucedido, ¿no? Entonces sí es una estrategia súper neoliberal, no tenemos recursos, entonces lo vamos a llenar con artistas emergentes. Y pues nada, o sea, nosotros aprovechamos la oportunidad, ¿no? O sea, Sí, para complejizar la narrativa, el péndulo va entre la democratización de las instituciones y la precarización de las mismas, ¿no? Sí, tal cual. O sea, al final nosotros pues creo que sí sacamos ventaja de eso, porque al final pues lo que desplegamos fue en un marco institucional y museístico, y pues justo lo que buscamos en varias de las actividades fue poner en jaque la misma noción de qué es un museo, qué es lo que se puede exhibir en un museo, cómo se interactúa dentro de un museo, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, ahí hicimos el compás político, que básicamente fue un compás con sus 4 directrices, un compás clásico, ¿no? Político, pero pues conformamos, bueno, hicimos una lista de, los denominamos agentes simbólicos, ¿no? Que podían ser, o sea, justo bajo la misma idea de la política, incluimos desde a Zendaya hasta Teresa Margolles o Coco Fuscón, ¿no? O sea, realmente no teníamos como una jerarquización para decir como este artista sí o este artista no. O sea, al final era como, es un productor simbólico, pusimos a Maradona, por ejemplo, ¿no? Yo ahí era el 50 que decía como, ¡oh! Cuauhtémoc, yo sabía que Cuauhtémoc era así tal cual, como Tania Bruguera, claro, por eso lo de la cocaína en Colombia. Y me dediqué a verlo y a caer, literalmente, y también pensando con el deseo como... Bueno, y nos fuimos con la sorpresa que Pablo Helguera aceptó ser un agente de la CIA en el proceso. Bueno, entonces... siempre lo ha hecho. En Colombia llega, pero llega a regañar colombianos porque no lo atienden como se le tiene que atender. Sí, sí, sí. Algo que un agente de la CIA había totalmente. Por supuesto, y llega a mandarlo a su casa. Sí, Obvio, están acostumbrados a ser bien tratados, ¿no? O sea, no, pero en serio que en términos de interstición ahí sí me fui de jeta y me encantó esa propuesta de este compás. Entonces esa era una de esas piezas. Sí. Acompañado de una consulta popular que se han vuelto tan pues recurrentes en esta administración. ¿Cómo operaba? No entiendo. La consulta popular implicó poner un par de urnas y preguntar al público si creían que el arte contemporáneo era una operación psicológica de la CIA. Algunos votaron porque sí, algunos porque no, y ganó el sí por mucho. ¿Ese balance lo publicaron o lo están guardando para otras cosas? Sí, hicimos el conteo en streaming, ¿no? ¿Sí? O sea, generaron un meta-evento, pues, dentro del museo. O sea, un meta-evento, ¿no? Pues sí. Porque a Dorin la invitan ellos a ustedes dentro del evento, entonces... Sí, aquí está la votación. Ah, re bien, listo. Era una activación que hicimos al final. 95, sí, 53. Ok, y creo que también ¿Los dobló? Sí, casi dobló. Sí, casi 150. Y creo que era como un poco la intención de... o sea, creo que una de nuestras estrategias bastante claras es una... O sea, como... No sé, yo siento personalmente que la sensibilidad en el 2022 es... súper diferente a lo que eran los 90s y principios de los 2000, sobre todo políticamente, ¿no? Y entonces creo que sí necesitamos encontrar nuevas estrategias para generar ejercicios políticos, imaginación política, etc., ¿no? Entonces, poner una pregunta medio picosita como si o sea, como conjugar todos estos elementos, una operación psicológica, la CIA y el arte contemporáneo dentro del museo, esas es como las estrategias que estamos buscando, ¿no? O sea, que no sea, o sea, creo que algo que lo que ha caído mucho de izquierda y sobre todo del arte de izquierda es en ser súper aburrido, en ser súper solemne, y eso es algo que nosotros
tratamos de salir de eso, ¿no? O sea, la sensibilidad de las personas está todo el tiempo en la cultura mainstream, ¿no? O sea, en las estrellas pop, en los famosos, en las celebridades, etcétera, etcétera. Y eso para nosotros está súper relacionado con la política. Y creo que esos puntos son los que siempre estamos tratando de conectar, ¿no? Entonces, también por eso hemos desarrollado este concepto de la política, porque no solamente es la política como la conocemos o la entendemos, sino es una cuestión mucho más compleja, donde tiene que ver la cultura, el arte, la sensibilidad, la información, las narrativas, etcétera, ¿no? O sea, todo está conjugado para nosotros. Creo que ahí es donde el flujo de información tiene como su causa, ¿no? Sí, perdón, y bueno, complementando muy brevemente, por ejemplo, este ejemplo que dice Alberto de el arte contemporáneo es una operación de la CIA, tiene como un iceberg que no mostramos, pero una investigación de archivo en la que sí se ha planteado que pues el arte moderno sí fue una operación psicológica de la CIA, en efecto, ¿no? Una operación que han constatado pues distintos autores, desde Frances Stonor Sanders, que pues hace como este libro de la CIA y la Guerra Fría Cultural, donde revela pues una serie de operaciones en las que pues sí se apoyó como a ciertos artistas, a Rothko, a los abstractos norteamericanos, a Pollock, que para nosotros ya no es importante volver a poner eso en el museo y generar una polémica del pasado, sino tomar todo ese archivo siempre claros en el futuro y pues por ahí. Y también como que bajo esa misma lógica, en el museo abriste el catálogo de la ruptura, que tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Claro, porque la ruptura es como, para resumirlo muy brevemente, José Gómez Sicre, ¿te suena? José Luis Cuevas, gente que operó para la OEA, y pues hubo un momento en la Guerra Fría donde desde la Organización de los Estados Americanos y su Dirección de Artes Visuales se generaron muchos cuadros en artistas jóvenes latinoamericanos que defendían el arte abstracto como una campaña cultural de la OEA contra el arte de izquierdas, contra el realismo socialista, una discusión que contra el muralismo. Sabemos que el arte contemporáneo ya rebasó como tal vez esas discusiones, pero lo que creo que no se ha rebasado y no se ha complejizado lo suficiente es la historiografía que hay sobre esos procesos en la actualidad, ¿no? O sea, un estudiante de arte en México no se le enseña desde el primer semestre que en la Guerra Fría hubo una serie de conflictos que nos tienen que hacer repensar el arte de los últimos 50 años. Por eso también era interesante ese ejercicio justo estaba la ficha de Pollock, ¿no? Y la dejamos ahí justo para, o sea, al final era un ejercicio perceptual de la audiencia, de que para empezar tú puedes coger a Pollock y lo puedes poner en el cuadrante que quieras, ¿no? Entonces, pues no sé, pasaba mucho que tomaban personajes que nosotros, no sé, suponíamos que iban a meter dentro de cierto espectro político y están en el contrario, ¿no? Y era como de, bueno, pues no sé, nosotros consideramos que esta artista pop, que es un estandarte de las políticas de género, debería de estar en el lado, pues, más de derechas y en el iceberg, pero pues lo ponían en la izquierda más radical, ¿no? Entonces, por esa parte también es interesante, que pues al final la obra se conjunta con la percepción de la audiencia, ¿no? Es algo en lo que ya nosotros no tenemos injerencia, ¿no? ¿Había más estrategias dentro del Carrillo Gil? ¿O ustedes serían como...? Pues otra parte importante fue como hicimos 2 actividades como de meditación, que creo que sí, bueno, yo propuse desde la parte que planeamos una intervención sonora, planteamos una especie de ejercicio de respiración que midie, otra cosa importante fue que hicimos como que muchas de las propuestas se plantearon desde Jacobo Grinberg y desde la especulación, como desde su desaparición, de las teorías que él propuso, que iban un poco como hacia liberar la conciencia desde ciertos fundamentos de las neurociencias, y cómo especular respecto a eso y ver las posibilidades políticas de sus teorías. Y pues bueno, hicimos una pequeña actividad de prácticamente marcar la respiración del cuerpo pensando en la sincronización de diferentes cuerpos en una actividad. Las técnicas de hiperunificación.
En este capítulo examinaré el uso de las técnicas para lograr la hiperunificación. La hiperiunificación. En primer lugar, la hiperunificación parecería ser una extensión del Para que esto último ocurra, es necesario activar un punto de referencia capaz de incluir aquello que se desea unificar. En otras palabras, si existiera un algoritmo con la suficiente capacidad inclusiva como para representar una serie de criterios informacionales, ese algoritmo actuaría como el punto de referencia unificador de todos los contenidos. Antes de la inclusión algorítmica, los contenidos se encuentran desligados entre sí. Lo que la algoritmización hace es encontrar aquello que es común a todos los contenidos, representando toda su carga contenidos se encuentran desligados entre sí y dispersos. La algoritmización no es el único procedimiento de unificación, pero sí uno de los más poderosos. Otro procedimiento es la creación de saltos dimensionales. Una serie de puntos desligados pertenecientes a universos no dimensionales se unifican en una línea perteneciente a un universo dimensional. Una serie de líneas desligadas pertenecientes a universos unidimensionales se unifican en una superficie localizada en un universo unidimensional. Una serie de superficies desligadas pertenecientes a universos bidimensionales a universos no dimensionales se unifican en una línea perteneciente a un universo dimensional. Una serie de líneas desligadas pertenecientes a universos unidimensionales se unifican en una superficie localizada en localizados en dimensiones inferiores. Este proceso de unificación es una consecuencia natural de la creación de estructuras complejas como las células, los tejidos y los organismos complejos, creación que también es un medio de unificación. Una serie de sólidos desligados pertenecientes a universos tridimensionales se unifican en un hipersólido localizado en un universo de 4 dimensiones, etc. De esta forma, en una dimensión superior se unifican los contenidos localizados en dimensiones inferiores. Este proceso de unificación es una consecuencia natural de la creación de estructuras complejas como las células, los tejidos y los organismos complejos, creación que también es un medio de unificación. Y eso fue como una actividad que hicimos un día 2 veces, y después también se contactó a, ¿cómo es? A Ruth Cerezo, que es una de las estudiantes que trabajó con Jacobo Greenberg, a que hiciera una charla y después una meditación colectiva con gente. Y digamos, esa invitación de esta señora que también mueve un público interesado en Jacobo Greenberg, que es como los Greenberg Believers. Eso pues básicamente hizo como que trajo bastante público al... Cuando dice trajo bastante público, es público ajeno. Ajá, como de que... Y gente que terminó participando del compás político, de la encuesta. Okay. Como que al final... Sí, fue como... Siento que también fue como una estrategia, ¿no? Como de... Como llamamos gente interesada y que no tiene que estar como completamente interesada en los lineamientos de la OEA, pero... digamos, nosotros acogemos a Jacobo Greenberg como un interés de la OEA y la potencialidad política que tiene su teoría o su figura, y la insertamos dentro de las actividades, y pues digamos, mucho del público que llegó era gente que de verdad estaba como muy interesada en lo que proponía Jacobo Greenberg, básicamente, y la gracia es como utilizar ese interés, esa audiencia que no generalmente es nuestra audiencia, y la hacemos recorrer esas actividades. Y para contextualizar, perdón, ¿querías decirlo? Sí, rápido. Creo que esa parte de Jacobo Greenberg es como de las formas en las que nosotros utilizamos los archivos de la historia para retomarlos y convertirlos en otra cosa, ¿no? O sea, es como parte de la estrategia. No quedarnos como en la parte de, ok, tenemos un archivo, conocemos una historia y simplemente la divulgamos, sino que más bien tratamos de que esa historia se active en el presente de alguna forma, ¿no? Y que eso también nos ayude a especular con cosas sobre el futuro. Un poco la idea de llevar la historia de Jacobo Greenberg sí era como visibilizar lo que había pasado, sus estudios, experimentos, etc. Para los que no conozcan a Jacobo Greenberg, es un neurocientífico
mexicano que fue desaparecido en 1994 y supuestamente fue desaparecido por la CIA. Entre sus experimentos estaba la telepatía, lo que nosotros conocemos como la realidad, ejercicios de percepción, de la conciencia, la idea de Matrix, ¿no? Muchas veces se vincula con lo que pensaba. Y era un neurocientífico que trabajaba con chamanes y chamanas, ¿no? Entonces, como que era dentro del espectro académico, era muy cuestionado por su metodología y sus investigaciones, pero al mismo tiempo pues, era un neurocientífico de luna. Entonces nosotros retomamos... ¿Qué significa? Como brutal. Académico, pues era transepistémico y a todos incomodaba. Entre lo que escuchamos siempre lo posicionaban que era muy científico como para ser chamán y pero era muy chamán para ser científico, como que estaban entre esos dos. Y entonces nosotros retomamos esa historia y esa anécdota y la tratamos de combinar con todo lo que estamos trabajando, justo estratégicamente para lo que dice Esteban, de meter a gente en a un cierto núcleo de información que tal vez no hubieran llegado, ¿no? O sea, al final de cuentas, la sociedad actual está conformada por estilos de consumo en todos los sentidos y la información, por supuesto, que también tiene sus estilos de consumo. Entonces, creo que parte de de lo que pecan muchas estrategias políticas es de concentrarse solamente en ciertos nichos, y nosotros creo que más bien en esta idea de ser más expandidos, creo que eso nos ayuda a meter a gente en otras cosas, ¿no? Ay, qué pena, quiero lanzar una pregunta porque si no lo hago lo olvido. Hay un colectivo en España que se llama Homo Belamine, que opera más desde la filosofía y desarrolla prácticas o implementa más bien prácticas cercanas a lo artístico, sobre todo como una interpretación de lo situacionista, que de hecho ya les acarreó una campaña de cancelación y una demanda en el mundo real, legal, jurídico español por haber desarrollado de manera irónica, y me preguntaba respecto a la categoría al manejo que hacen ustedes de la ironía. Desarrollaron de manera irónica un tour en la ciudad donde la manada, este grupo de salvajes, violó a una dama, grabó y después puso en circulación ese video. Entonces Homo Belamine, aprovechando la manera en que los medios de comunicación españoles estaban explotando y sobreexplotando el dolor y sí, como el gran trauma producido por ese ejercicio de violencia, no solamente contra la directamente violentada, sino contra un colectivo más amplio, mujeres en España. Homo Belamine propone este tour para llevar y educar al público respecto a las diferentes etapas, tal cual como pasaba en el video, las diferentes etapas que la manada cumplió a lo largo de su ejercicio pues, de violencia directa. En ese sentido, los Homo Belamine desarrollan esas prácticas que les llevó a la consecuencia de que fueron juzgados, insisto, jurídicamente y perdieron la demanda, es decir, tuvieron que pagar una multa carísima, y también desarrollan teoría. Y en ese sentido entonces hablan de diferentes 4 etapas de la ironía. Sería lo preirónico, lo irónico, lo postirónico y lo metairónico. Donde el preirónico es el que come cuento a todo, el viejo de 50 que mira el compás y dice, te pillé, hasta el metairónico que es como, que llega casi a la indiferencia inercial, como, no, esto no va a cambiar izquierdas, derechas, yo simplemente sigo escuchando mis vallenatos y todo bien, y opero sin ningún lío de cuestionamiento. Entonces, en ese espectro quisiera saber, no para que ustedes me digan, somos metairónicos o esto, sino ustedes cómo trabajan la ironía, porque creo que también, así no lo hayan dicho hasta ahora, creo que sí habrá alguien acá, o no sé si el equipo completo produciendo anotaciones, reflexiones por escrito de todo esto que pasa, seguramente sí, insisto. Pero quisiera saber si han reflexionado sobre la ironía específicamente en su trabajo, así como la información es un material, la ironía podría ser otro material, y cómo han desarrollado esas reflexiones. ¿O no? Pues, creo que no lo hemos pensado tanto, ¿verdad? Más bien pegamos... Bueno, yo es que siento que yo soy como alguien que ha llegado con la percepción más nueva y que básicamente lo sé como que incluso como que se ha acoplado a cómo manejan las cosas, como que yo siento que llegue otro contexto, otra manera de trabajar y eso. Porque creo que cada uno maneja su rollo básicamente, o sus intereses respecto a lo que hace la OEA.
pero ya en los encuentros se genera esa, pues en las conversaciones, creo que las conversaciones no hay como una cosa en escrito, una producción así juiciosa, pero las conversaciones son eso, es como confrontar nuestras nociones frente a lo que estamos trabajando, frente a lo que está pasando en tendencias, en política, en política en México, en política en Estados Unidos, Latinoamérica, todo lo que está pasando, y poner en diálogo eso, como decir, como lo que decía Sergio, bajarlo, ¿no? Y ese bajarlo no necesariamente son textos escritos o algo así, pero son desde los memes, desde las propuestas, digamos, creo que mucho de lo que siento que bajamos, casualmente por escritos, fue como todo ese trabajo de hacer un proyecto para presentar a una vez con la convocatoria. Eso nos puso como todo esto que hemos hablado, cómo lo bajamos a un escrito que tenga sentido. Y eso ha hecho que más o menos aclaremos ideas, nos leamos, nos pensemos cómo nos presentamos para que alguien nos entienda y tenga una idea que nosotros queremos que tenga de nosotros. Sí, de acuerdo. Y también, por ejemplo, hay conceptos que pues acompañan y generan método. Por ejemplo, un neologismo que acompaña nuestra práctica es el de política, y pues el tener a la farándula y a la política y pensarlas en la misma dimensión nos hace llegar como a ciertas cuestiones que no per se son irónicas, pero nos parece que nos llevan hacia esos terrenos del humor, o justo de cómo el entretenimiento se mezcla con la realpolitik. Y, por ejemplo, no nos parece casualidad que la CIA siga a unas 40 personas y una de ellas sea Tom Hanks, ¿no? Por ejemplo. O pues ya toda esta historia como de agentes culturales que en la Guerra Fría pues era casi del día a día, ¿no? Entonces la política creo que nos permite navegar. Sí, y como decías al principio, como que todo el postestructuralismo y la posmodernidad y etcétera, creo que nos deja a nosotros bastante claro que todo es un flujo de información constante, ¿no? Al menos para nosotros creo que no hay una distinción entre un partido político y influencers de Instagram, etcétera, ¿no? O una cadena de noticias. O una cadena de noticias, o una galería como Curibansuto. Al final son agentes que generan información, y la información pues obviamente el nivel de veracidad de la información, o al menos como lo vemos, va en torno a la capacidad hegemónica que tienen esos agentes para hacerlo pasar como real, ¿no? Entonces en ese sentido pues también, pues no sé, como que tampoco tenemos muy establecido que haya una narrativa real, o sea, como que eso lo hemos desechado por completo para hacer lo que hacemos. Pues se lo quitaron de encima y ya, ¿no? Sí, o sea, todo bien. Y pues todo es una cuestión de poder al final de cuentas, ¿no? Entonces nosotros creo que en el manejo de información, etcétera, ejercemos el poder que podemos ejercer, ¿no? Y bajo las conocimientos, capacidades técnicas que conocemos, ejercemos eso a través de internet en muchos casos. Pero también, o sea, por supuesto que como decía Lore hace rato, la intención es llevarlo eso al plano material, ¿no? Que digo, para articular eso pues necesitaríamos en teoría más hegemonía, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hacemos ahorita es como suplantar cosas, o, tal cual, o sea, suplantamos un encabezado real del New York Times con otro que hacemos nosotros. O sea, no tenemos el poder simbólico todavía para poder afianzarlo como la verdad con B mayúscula, ¿no? Entonces lo único que hacemos ahí pues, es un ejercicio de suplantación que de todas maneras pues, también genera un proceso simbólico en quien recibe esa información, que pues sí le hace cuestionarse pues cuál es el valor de la información hegemónica, ¿no? Sí. Bueno, pero al mismo tiempo también hemos tenido intervenciones en producciones televisivas y sí tenemos contacto con personas que diseñan políticas públicas. No entiendo nada, es decir, intervenciones han aparecido en programas de televisión. Pues vamos. Pues por el momento podemos decir que tenemos algunas intervenciones en series de plataformas hegemónicas de entretenimiento. Piensa en la más hegemónica y en esa tal vez. Y pues entre otras cosas, sí, nuestro interés es acercarnos a personas de interés para empezar a operar. Pregunta preirónica. Esa intervención en esta plataforma hegemónica a la que nadie quiere hablar es como, o sea, insisto, es pregunta preirónica. Como que ustedes dicen, ya en tal esquina en Ciudad de México se va a utilizar como locación para esta serie.
están grabando, entonces vamos a aprovechar el timing de la grabación para aparecer en el fondo de la toma y hacer una penetración como con un texto. Mejor, imagínate que pudimos colaborar con una productora para en una serie estadounidense pues que se presenta en Netflix, generar un comentario sobre el 2024 en pues, el continente americano. O sea, ya no interviene ni siquiera a nivel de lo visual, sino del guión, de la narrativa. O por lo menos en la escenografía. Y en la escenografía, construyendo la narrativa. Tal vez el nivel simbólico visual, ¿no? También. Sí, Sergio ha colaborado incluso en diseñar productos de Mattel. Entonces, digamos que parte de, pues también, los espacios donde operamos en la realidad, de manera profesional, hemos encontrado la forma de, pues, meter, ahora sí que, los tentáculos de la OEA. Sí, o sea, la idea es llevarle como la cuestión de la ficción lo más lejos que podamos, ¿no? Y justo creo que nuestro proyecto, digamos que es sí un poco a largo plazo, pero ese proyecto a largo plazo se tiene que ir construyendo desde este momento. Entonces, hay como esta idea del archivo, por ejemplo, creo que ahí tiene mucho sentido, ¿no? O sea, al final de cuentas el archivo es una prueba factible de algo que sucedió. Entonces, si nosotros empezamos a crear pruebas en este momento de cosas, en 2 años o 3 años, lo que estamos haciendo en este momento va a cobrar mucho sentido. Entonces, por ahí van ciertas cosas que estamos haciendo, ¿no? O sea, es como... O como lo decía Claire, en 20 años. Sí, exacto. Ahí quería preguntarle a Lorena, dentro de esta metodología de articular, así sea espontáneamente, más no idiotamente, sino como con una intuición ilustrada, la ironía, el desarrollo de las no de las intervenciones, sino de las reflexiones en torno a los efectos de esas intervenciones, de esa penetración en estos productos culturales o en estos que vendrían a ser como estas instituciones ya hegemónicas o que poseen cierto grado de hegemonía, Lorena. ¿Cómo evalúa usted el efecto o las consecuencias o el impacto, no quería usar esa palabra, que han tenido esas intervenciones? Le hago la pregunta a su merced, sobre todo para que, porfa, desde la perspectiva donde está, genere como una percepción dentro de un grupo de hombres donde una dama también evalúa como ciertos efectos o impactos que no habrían, si sucedió, sido tenidos en cuenta. Gracias por lo de dama. Pues como dama, te puedo... Está burlando. Pues yo creo que esos impactos principalmente son como que se devuelven hacia la OEA, nosotros. Y creo que en primera instancia como que eso es lo más interesante para nosotros, como generar un cuerpo también de trabajo que sea pues obviamente visto desde muchos lados, pero como que para también nosotras poder como generar pues como un cúmulo de imágenes y de producciones y de saberes desde nosotros como think tank, ¿no? Entonces creo que también es como algo que ha sido intuitivo y como orgánico, pero que al final de cuentas esa soltura se ha vuelto como un modus operandi y que probablemente tiende a cambiar también, pero que por el momento como que digamos que eso sí o sea, la respuesta o el impacto de estas cosas sí nos regresan a nosotros como para continuar trabajando, pero que tampoco se vuelve como algo que estemos así esperando como en la orilla de la silla a ver cómo suena la bomba. ¿Me explico? Es como que vamos como soltando poco a poco y como disgregando ahí acciones. Y somos un montón, o sea, al final de cuentas parecemos poquitos, pero como que somos bastante o lo suficiente como para ir apuntando en distintas direcciones y que entonces
creo que a veces ni siquiera tenemos tiempo como para estar tan al pendiente de cómo fue ese impacto. No sé, como que de la forma más modesta te podría decir eso, o sea, también, sí, es como algo con lo que va creciendo el cuerpo de trabajo. Ok. Y Claire, nada más merced que... Dama, otra dama. Sí, hay dos, ¿no? Claire, su merced, respecto a la misma pregunta. Bueno, pues, no sé, como que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Lore, es sobre el pacto, sobre todo, o sea, como que nosotros estamos como tan metidos en, pues, obviamente trabajamos con archivos históricos, trabajamos con el pasado, no, pero mal. Está pasando ahorita, y con eso, y también con el, pues, con la rapidez de internet y eso, o sea, estamos como muy pendientes de lo que va a pasar, ¿sabes? Entonces, sobre el impacto, creo que eso es lo que necesitamos como, no sé, como fingir o no sé, como trabajar un poco en eso y ver cómo podemos como averiguar qué impacto tenemos o cómo vamos. Más, ajá. Ok. Y luego también es hate, o sea, de pronto también recibimos como unos comentarios muy feos y como... entonces como que es esa mezcla en donde a veces el hate lo tomas como un cumplido y a veces en donde pues también, pero continúas más, ¿no? O sea, como cuando este güey Octavio Medina, ¿sí se llama Octavio Medina? ¿Quién? El que sí aceptó que, o sea, Pablo Olguera nos hizo una publicación y dijo que sí, no, fue Cuauhtémoc Medina, perdón. No, fue otro. Obviamente él era un agente de la CIA. No fue Pablo Helguera, ¿no? No, Cuauhtémoc Medina aceptó que era un agente de la CIA. O alguien que dijo como el de Cuauhtémoc Medina es el humor cebo de los artistas millennials, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama ese güey? Santa María. Sí, Guillermo Santamarina. Digo, al final la idea creo que es como que ahí la artistocracia se involucró en la conversación, ¿no? Y pues también se entiende en el sentido de que fuimos a... La progresiva. O sea, los hicimos estampitas. Obviamente se iban a encabronar, ¿no? Pero también esa era un poco la idea, ¿no? O sea, como también hacerles saber que ellos también pueden estar bajo un escrutinio, ¿no? Y que ese escrutinio no tiene que ser forzosamente dentro de sus dinámicas académicas o artísticas, sino que se puede bajar al pópulo, si se puede decir eso, ¿no? O sea, que al final tampoco es el pópulo tal cual, porque pues difícilmente, o sea, no siendo francos, no toda la población mexicana va al museo. Por supuesto, pues igual la idea de hegemonía, ¿no? Ustedes no pueden competir con Televisa o, aunque sí, penetrar en Netflix. Pero creo que Lorena no había terminado la idea. No, sí, o sea, iba como también por uno de los colores que también tenía pues ese feedback que recibíamos, ¿no? Ok, vale. Yo ya no tengo nada más que preguntar. ¿Ustedes? No, tampoco. ¿No? No, pero nos vemos en el futuro. Claro que sí, en un futuro que ustedes van a construir porque nosotros no quisimos. Gracias por la entrevista. No, gracias a ti. Bueno, yo diría que lo mejor de la OEA está por venir. Gracias. Sí, tal cual. Lo hipersticional de frente. Vale, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, amigos.